Manuel Monsalves. Muchas gracias, presidente. Antes de referirme al tema, presidente, plantear mi malestar porque lamentablemente quienes formamos parte de la Comisión de Salud estamos presionados porque paralelamente se está votando la ley de ISAPRE en la comisión y el ministro se ha retirado de la sala para ir a la votación de la ley de ISAPRE, seguramente para resguardar de mejor manera los intereses de la industria, y no está aquí donde se está debatiendo los derechos de los trabajadores. Haciendo ese punto, yo quiero decir que la verdad es que en Chile nadie quiere jubilar, presidente, porque jubilar es sinónimo de pobreza, es sinónimo de dependencia. Aquí no solo los trabajadores del sector salud, de los servicios de salud, de los hospitales o de la atención primaria tienen que enfrentar la difícil decisión de jubilar, sino que también los profesores, los trabajadores municipales y también los trabajadores del sector privado. Porque en definitiva el sistema de capitalización individual lo que ha establecido son tasas de reemplazo que establecen jubilaciones de miseria. Y lo que yo espero, presidente, porque ya esta es la segunda semana que discutimos proyectos de incentivo al retiro, que efectivamente todo el sector político de Chile asuma la tarea central. Y la tarea central es emprender una reforma al sistema previsional, al sistema de pensiones en Chile. Cuando el año 2008 se votó, permítanme recordar, la reforma al sistema de pensiones que envió el gobierno de la presidenta Bachelet, allí en ese proyecto existía un artículo que permitía crear una filial del Banco Estado para que los trabajadores chilenos tuvieran la posibilidad de optar por una AFP estatal y no estar sometidos al oligopolio que hoy día tienen la AFP. Lamentablemente, quienes hoy día conforman el gobierno y los parlamentarios de derecha votaron en contra de ese artículo y negaron la posibilidad de que en Chile por lo menos existiera la posibilidad de los trabajadores de tener una alternativa al sistema que hoy día existe. Y por eso es que sigue siendo un desafío de todos los sectores políticos en Chile generar los espacios y las condiciones para que efectivamente discutamos una reforma que permita resolver la situación de las jubilaciones de los trabajadores en serio y en forma permanente, y eso se hace a través de jubilaciones dignas. Dicho eso, presidente, quiero decir que, como lo dijo el diputado Carlos Montes, nuestra bancada va a pedir votación separada de dos artículos, del artículo 3º y el artículo 5º. Cuando se discute un proyecto de ley, el gobierno tiene que entender que se produce una oportunidad. Y yo creo que el gobierno y el ministro de Salud ha desaprovechado una oportunidad de establecer un acuerdo con los trabajadores que permita efectivamente tener un proyecto de ley que esté legitimado ante los trabajadores del sector salud. Aquí el Parlamento, y permítame decirlo, tiene que cautelar ciertos principios básicos. Y uno de ellos es que cuando aprobamos leyes, esas leyes por lo menos respeten lo que han ganado los trabajadores en sus marchas, en sus movilizaciones, en sus negociaciones. Y este proyecto de ley vulnera un principio básico de progresividad de los derechos. Permítanme decir que cuando el gobierno llega a un acuerdo que establece un bono adicional inferior a lo que los trabajadores habían logrado en acuerdos previos, vulnera un principio básico de la política social, que es que se supone que los trabajadores avanzan y no retroceden desde el punto de vista de los derechos ganados. Entonces, el gobierno ha tenido tosudez. El gobierno ha tenido tosudez porque, como aquí se ha planteado, este no es un tema de recursos. El propio gobierno ha planteado que este es un país que está creciendo en términos económicos, está recibiendo, por lo tanto, más ingresos tributarios y no tiene dificultad desde el punto de vista de llegar a un acuerdo que permita efectivamente respetar esos derechos. Y aquí se ha planteado que eso tiene un costo de 1,5, de 6 millones de dólares que hubiese permitido aumentar el bono adicional de 395 a 527 unidades de fomento para los trabajadores de todo el sector. Y el gobierno se ha negado a eso. Ha perdido esa oportunidad. Y por lo tanto, presidente,
sería bueno que hubiese estado el ministro, justamente, porque aquí el Parlamento, la intención del debate es el diálogo con el Ejecutivo. Y si no está el Ejecutivo no hay diálogo. Y por lo tanto, ¿a quién se le habla? Y en segundo lugar, presidente, cuando se agrega una indicación para resolver la situación de los trabajadores que cumplieron edad jubilar previo al periodo que va a tener vigencia esta ley de incentivo al retiro, que es entre el 1 de julio del 2010 y el 30 de junio del 2014, se genera una cantidad de cupos que no responde a la realidad. O sea, se plantea una indicación de 200 cupos cuando los propios dirigentes manifiestan que hay más de 1.200 personas en esa condición. Entonces, en definitiva, se plantea una indicación que no resuelve el problema, que lo deja allí establecido y que obliga a lo más perverso, a que un grupo pequeño de esos trabajadores puedan tener el beneficio y la mayoría quede fuera del beneficio. Entonces, esta lógica de quebrar los gremios, esta lógica incluso de quebrar a los trabajadores al interior del mismo gremio, es también una lógica perversa. Por eso es que, presidente, yo quiero hacer un llamado particularmente a los parlamentarios de oposición, de todas las bancadas, a que podamos rechazar el artículo 3º y el artículo 5º, porque este proyecto de ley está en el primer trámite constitucional y lo que el gobierno no ha escuchado aquí, yo espero que nuestro rechazo permita crear las condiciones de que pueda ser escuchado en el Senado. Por lo tanto, presidente, nosotros vamos a votar en contra del artículo 3º y 5º, estamos pidiendo su votación separada y reiterar que creo que aquí se pudo haber llegado a un buen acuerdo, se pudo haber respetado los derechos ganados por los trabajadores y el gobierno tuvo la tucedad y no lo hizo, y yo esperaría que el ministro pudiera escuchar, reflexionar y hacer las modificaciones que corresponden en lo que continúa del trámite legislativo de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra.